partido en dos. Argentina es una sola, por eso se necesita consenso. Les cuento que en un ratito nada más Diego Cabot nos va a contar una investigación que hizo muy sorprendente de un tipo que no paga nada por algo que hay que pagar un montón. Ahí está con sus números y mirando sus números. Antes tenemos que contarles lo que pasa con los jubilados y pensionados. Ustedes saben que nosotros seguimos esto en detalle y tenemos los números, Willy. Vamos a ver cómo quedan los saberes. Bueno, ya es sabido que, María Laura, que el gobierno confirmó el monto del bono a de 70.000 pesos y de hecho la mínima se va a ir con este bono a 205.000 pesos aproximadamente. Sí. Ahora bien, vamos a mostrarles la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados con un par de placas que hizo el economista Nadine Argañarás y que muestra lo que fueron, comparando dos casos, ¿no? Porque, fíjate, a marzo cuánto pierden aún con este bono, comparado contra marzo del año pasado. Mira, ahí tenemos, y vamos a hacer repaso, ¿no? ¿De cuánto debería haber sido el bono, para mantener el mismo poder adquisitivo de marzo del año pasado? El bono debería haber sido de 170.000 pesos. Estamos viendo para mantener el poder adquisitivo de marzo del año pasado. Recordemos que los jubilados vienen perdiendo, no es nada nuevo lo que pasó este verano, lo que está pasando este verano, vienen perdiendo ya de hace 4 años por la ley de movilidad, que era un desastre, porque esa ley de movilidad con inflación en ascenso es un desastre. Fíjense, eso es escandaloso. El bono debiera ser de 170.000 pesos. Ya es un bono que no es remunerativo. Acordate, pero de vuelta, estamos comparando contra marzo del año pasado, sí, y lo que debería haber sido. Ahora bien, si nosotros proyectamos, porque el haber mínimo, bajo la ley de movilidad previsional, ese 27% de aumento anunciado por el ministro Caputo, para va a regir, marzo. Va a regir Yo siempre marzo, recuerdo, solucionen lo que cobran a fin de mes. Sí, pero es marzo, ese haber va a regir para marzo, para abril y para mayo. Después se actualiza con el nuevo trimestre que comienza en junio. Es verdad, ¿okay? Dura 3 meses. Dura 3 meses. Aunque ahora la inflación bien, se dispare. ¿cuál debería haber sido el bono, y acá va la siguiente placa, ay, qué miedo, para mantener el mismo poder adquisitivo de esos 5 meses, comparado contra los 5 meses del año pasado? El bono. ¿La para mínima mantener... dijiste o el sí, bono? El bono. El bono, ponele para mantener en un año. Sí, los 5 meses de estos primeros 5 meses del año, ¿cuánto debería ser el bono? El bono. Para mantenerlo el mismo poder adquisitivo que tuvieron durante los 5 meses del 2024, 236.000 pesos. Es decir, ahí te das cuenta que la ley de movilidad previsional con inflación en ascenso es un desastre porque viene siempre corriendo de atrás, y segundo, los bonos tampoco alcanzan para cubrir la pérdida. Tengo datos que nos trajo Ricardo Delgado, además, porque estoy con la obsesión de cuánto deberían recibir los jubilados. ¿Cómo puede ser que reciban tan poco y que estén realmente tan mal y tan poco sea con ellos? Decíamos, una ley de movilidad. ¿Cuánto ganarían ahora, Ricardo, los jubilados? A ver, salario mínimo, si lo hubiera respetado el gobierno anterior, ¿no? Claro, que la si cambió. hubiese mantenido, a ver, lo que hay es, hubo dos fórmulas, una durante el gobierno de Macri que ajustaba un 70% por inflación, un 30% por salarios. Alberto Fernández la cambia la fórmula, que es la fórmula actual, 50% salario, 50% recaudación ANSES, pero claramente la caída brutal de los salarios y obviamente de la recaudación del ANSES impactó muy fuertemente. Y si uno comparara la jubilación actual, estos 134.000 que estamos viendo aquí, que va a ser a partir del 1 de marzo, con la fórmula de Macri serían 180.000 pesos. Pero yo te diría, además hay un dato adicional, es que estos 134.000 hace un año eran 240.000 pesos a valor actual. Con lo cual la pérdida de los haberes mínimos, estamos hablando siempre de la mínima, es brutal. La pérdida durante el gobierno de Milei en estos casi 3 meses de gestión va a ser superior al 25%, entre lo que cobró en diciembre y lo que va a cobrar estos 134 en marzo. O sea, que perdieron los jubilados cuando les cambiaron la movilidad, perdieron en el gobierno de Alberto Fernández y ahora la pérdida también es enorme. Porque pierden por la inflación, lo que dice Willy es absolutamente así. Milei había planteado dentro del paquete de la ley ómnibus un cambio
que a priori es más beneficioso porque ajusta mensualmente por la inflación. Sí, mucho más. De 2 meses atrás. Mucho más. Sí, pero de 2 meses atrás. Claro, en la cuestión además es esa. Se comía 4 meses de no ajuste. 4 meses muy salados. Empezaba en abril, con la inflación muy alta. Entonces, también eso fue parte del rechazo. A ver, pero la discusión, María Laura, es si no bajás la inflación, ninguna fórmula jamás va a resolver el problema de los jubilados. Está bien, y hay que hacer un montón de cosas además, ¿no? En relación al tema previsional. La cuestión sería, en el mientras tanto, nadie les está compensando las pérdidas. Nadie les está compensando las pérdidas. Miren lo que las placas y los números que trajo Willy, la diferencia de lo que debería valer el bono que están recibiendo los jubilados. Estamos hablando un año nada más para atrás, marzo a marzo. ¿Cuánto es el bono? 70.000. ¿Cuánto debería ser? Era, según la placa número 1, 170.000 estos cálculos que hizo Nadine Argañarás. Y la intención es llamar la atención a las autoridades, porque las autoridades saben esto, saben y manejan las cuentas públicas con un montón de agujeros y lo entendemos, pero hay que visibilizarlo. No sé qué creen ustedes, pero para mí hay que visibilizarlo todo el tiempo. Lo que hay que decir es que en términos fiscales el gasto en jubilaciones es el más importante. El año pasado representaron 35% del gasto total. Si a eso le sumamos la UH, que también ajustan por este tipo de fórmula, estamos superando el 40%. O sea, de cada 10 pesos que gasta el Estado, 40 son jubilaciones, pensiones, o sea, perdón, 4 son jubilaciones, pensiones y AUH, ¿no? Para los que digan, están hablando ahora de los jubilados, no, estamos hablando siempre de los jubilados, sobre todo después que se les sacó la movilidad. Hablamos todo lo que pudimos durante el gobierno anterior, lo mal que se trataba, lo poco que cobraban, cómo hacían perder el poder adquisitivo de los jubilados y ahora con una esperanza no nos encontramos con grandes noticias. Diego. Sí, respecto de lo que sucedió en los últimos meses, que decía Ricardo, más o menos, obviamente todos sabemos, o sea, si no lo repasamos, que el gobierno de Javier Milei logró superávit en enero, ¿no? Sí. Entonces uno debería decir, bueno, ¿cómo logró pasar de perder tanto dinero a ganar? Digamos, en la libreta de almacenero hubo más ingresos que gastos. Nosotros lo sabemos, ¿no? Y lo mostramos. El 33% eso hay jubilados y pensionados licuados. 33% jubilados y pensionados, 12%, 14% los subsidios, caída de los subsidios o menos subsidios, y 12% la obra pública. Son los 3 rubros, ¿no? Los 3 rubros. Entonces la pregunta es, ¿qué tan sostenible es vos mantener ese esquema tan de, si querés, de constricción de gastos en sectores muy, pero muy golpeados? Y la respuesta no la tenemos, ¿no? Es lo que dice, lo que se llama, bueno, la paciencia de la sociedad hasta donde llegará. ¿Podés cortar la obra pública? Claramente lo podés hacer, de hecho lo hicieron. ¿La podés cortar a cero? No, porque en un punto tenés que mantener, si querés, tenés que poner algo de plata en tu casa. Algún cuarto vas a tener que pintar en algún momento. Algo de humedad te va a entrar y algo de dinero tenés que poner. Lo mismo con el tema de jubilados. Fue un mes atípico, ¿no? Porque hubo además más recaudación por mayores impuestos, el impuesto país y demás que se aumentó, pero también hubo un recorte muy grande. 1 de cada 3 pesos de los que se ahorraron fue básicamente porque los jubilados perdieron capacidad. Y eso es objetivo, ¿no? Hubo una decisión que llamó mucho la atención del gobierno, que fue el bono de febrero. Porque el mismo bono que dio en enero cuando anunció el bono, habían dicho que iba a ser el mismo enero y febrero y dijeron, no, bueno, anunciamos el de enero, 55.000 pesos. En febrero se anuncia el de febrero. Cuando llegó febrero, todos esperamos que dijeran... No hubo nada. Va a ser algo... No, sí. Hubo aumento. El aumento es para marzo, 70.000. El aumento es para marzo. El aumento de movilidad sigue existiendo siempre trimestral. El tema es que siempre, desde el gobierno anterior, hay bonos para compensar a los de la mínima. El gobierno de Javier Milei, cuando asume, en la primera decisión que toma en enero, es mantener el mismo valor de diciembre. Ya ahí hubo críticas. Y algunos decían, bueno, en febrero lo va a cambiar. Y en febrero no lo cambió tampoco. Mantuvo el mismo bono. Recién ahora lo sube, que es un poco más de un 20%, de 55 a 70.000. Claramente no compensás lo que deberías dar de bono de enero, diciembre y febrero. El tema es que hay una expectativa en relación a esto, porque el gobierno anterior
dejó los saberes de los jubilados, Gaby, por el piso, ¿no? Sí. Y con el bono un poquito parecía que daba aire, pero le da aire solamente a la mínima, como ahora se está haciendo al haber mínimo y no a los otros. Y aparte, el gobierno anterior sumó nuevos jubilados que no habían aportado. Claro, claro. Entonces, que ya lo había que no nos hecho, hemos metido todavía en esa cuestión. que ya lo había Pero hecho. los que están cobrando muy poco. Estuvimos todo el tiempo esperando que hubiera una señal. Y bien hace Gaby en repetirnos, acaba de asumir. Y no cambió el bono ahí nomás de asumir. Había, señales, ¿no? Señales, porque es necesario que no cobren cada aparte día era menos. parte del debate en la discusión de la ley ómnibus, cuando esto que decía Ricardo, que se debatía un cambio en la movilidad a partir del mes de abril, muchos de la oposición dialoguista le decían, bueno, pero hablemos también de ahora, sumemos un capítulo de ahora, ¿qué vamos a hacer ahora con los jubilados? Y eso no se puso en la mesa de discusión, estaba en el debate y el gobierno se corrió. Así es en parte también como llegó al superávit. A ver, yo creo que está claro, como decía Diego, que el gobierno, el objetivo central de cortísimo plazo es obtener superávit, superávit financiero, ya no solo primario, sino también después de haber pagado intereses. Pasó en enero, va a pasar en febrero también. La caída del gasto primario devengado hasta el 20 de febrero es brutal, tan brutal como fue la de enero. Es probable que esto también obviamente tiene que ver con las discusiones que se están teniendo en estos días con el Fondo Monetario, la visita de la misión aquí, ayer y demás, porque me parece que Argentina está yendo hacia un nuevo programa con el propio fondo, en donde la señal fiscal tiene que ser, a mi juicio, muy, muy dura. Y el gobierno lo está tratando de sostener. ¿Por qué los jubilados? ¿Por qué siempre los jubilados? Bueno, porque son el pato de la boda y porque son un tercio, para decirlo simple, del gasto, básicamente. Si uno corta por ahí, tiene un tercio del camino resuelto, entre comillas resuelto, ¿no? Digo, desde el punto de vista de los fríos números de la máquina. Voy a decir algo que es medio incómodo, perdón. Sí. ¿Es más fácil? Digamos, ¿es el camino más fácil y más rápido? La inflación siempre es el camino más fácil y más rápido. Pero la licuación de los jubilados y pensionados, el 33% que me recordaba Diego, ¿es lo más fácil? Es lo más fácil. ¿Es lo más rápido? ¿No? Es lo que más es lo que veloz. te iba a decir, Pero- no tienen un Maturano que te frena los trenes. No tienen un representante. No tienen jubilado. alguien gremial que te diga, porque Norma Pla hubo una Norma Pla en los 90 y generó lo que generó, pero tampoco es que tiene una capacidad gremial, si querés de alguna manera, de decir, Está bien. respóndannos y solucionenlo. Por eso también muchas veces cuando nos enojamos, o yo personalmente me enojo, con el paro de ferroviarios, decís, pará, ¿vos no te ajustás un poquito también? No, pero O sea, pará. ¿Por qué no te cuando enojás- ves a los jubilados... ¿Por qué no te enojas con los gobiernos que agarran a los jubilados de moneda de cambio? No, me enojo obviamente también con los gobiernos. Claramente, Ahí está el te lo problema. acabo de decir, el aumento del bono a los jubilados debería haber sido más grande. Pero cuando estás haciendo ese esfuerzo, también mirás a los otros y decís, che, bueno, ¿por qué todos estos tienen capacidad de extorsionar, de presionar y demás, y consiguen aumentos por encima? ¿Sí? Estatales incluso están consiguiendo aumentos por encima de los jubilados. A ver, el tema de los jubilados tiene que tener una resolución y Gila tiene su opinión. A ver, sobre todo lo que acabas de escuchar. No, a ver, sin lugar a dudas coincido con lo que se planteó acá. Digo, no es nuevo que el jubilado sea la víctima del pato de la boda. Está claro que... Estaban esperando una señal. La jubilación es de miseria. La jubilación no alcanza a cubrir la canasta básica. Desde Digamos, hace esto- años. Sí, en el último tiempo de un modo cada vez más Mucho dramático, digamos, en un segmento que además del gasto que uno imagina, tienen gastos en remedios, con una situación cada vez más difícil en esta dirección. Pero lo que dice Yo Gaby creo es no que tienen quien los representen, por lo tanto Eso los sin lugar a usan dudas. siempre de moneda de cambio. Eso sin lugar a dudas. De hecho, vos nombraste a Norma Pla, se me venía a la cabeza. Cavallo, ¿no? ¿Cómo te pensé en un momento cómo te extrañamos Norma Pla, ¿no? Digamos, los me parece que, $150. a ver, el presidente prometió motosierra, ¿no? Vimos algunas cosas que van en esa dirección, pero también ahora hay licuadora. Y la licuadora va contra el jubilado, la licuadora va contra los salarios. contra el asalariado. Digamos, este difícil momento, uno podría decir que pasan los jubilados, también lo está pasando hoy el segmento trabajador, que tiene digamos, es un momento antipático, es un momento donde, a ver, los que Pero está bien lo que dijo Gaby, recordarnos que no tienen a nadie que los defienda, nadie que alce la voz. Nadie, no hay representación, es un segmento sin representación. Y te voy a decir algo, hay un segmento importante de jubilados que
acompañan al gobierno. Claro. ¿No? Digamos que están dispuestos a hacer el esfuerzo incluso. Digamos, entonces se empiezan a dar cosas paradójicas, ¿no? Digamos, de medidas antipáticas o situaciones económicas muy difíciles y al mismo tiempo apuesta por... O sea, hay una cosa acá de la temporalidad medio laxa. Hay ¿no? muchos jubilados que recuerdan mucho la movilidad de Macri y que al ver también que el expresidente apoya las reformas de este gobierno tenían una ilusión en relación a sus saberes. Vos sabés que yo creo que al presidente hay que explicarle... ¿A este actual? A este actual, a Milei hay que explicarle cuánto... A ver, el número lo sabe, que tiene que hacer el ejercicio de intentar llevar adelante una dieta con ese dinero, ¿no? Digamos, porque recuerdo una entrevista muy interesante que él dio en otro canal, digamos, que le preguntaron cuánto gana un jubilado en ese momento, era candidato, y dijo, no sé. Bueno, yo creo que ahora por supuesto lo sabe porque su gobierno está fijando, pero lo que sería interesante es que tenga un sentido mínimo, ¿no? Digamos, de qué representa ese dinero en la subsistencia cotidiana, ¿no? Digamos, como simplemente un ejercicio, solo para saberlo, para tener una noción básica, digamos, no, ni siquiera le pedimos que sepa automáticamente cuánto gana un jubilado, ¿no? Digamos, o cuál es la mínima, sino simplemente qué es posible hacer con la mínima. Diego. No, lo que recién decía Ricardo me parece que es clave, que es, bueno, Milei se ha fijado una gran prioridad que en algún punto se le hemos impuesto a todos los argentinos, que es que baje la inflación, ¿no? Sí. Y bueno, y estaríamos hablando muy distinto si hubiésemos vuelto al déficit. Claramente, ¿no? Cerrar los números de un mes a otro tiene un enorme mérito, que yo se lo doy al gobierno. Milei está concentrado en la macro, eso lo decimos siempre todos. Está bien, ¿no? pero digo, si dentro de 3 meses la inflación es de un dígito, estamos hablando de otra cosa, de otro mundo, de otro presidente, y si querés, ahí sí podés avanzar en reformas mucho más importantes y en mejora del gasto. Cuando digo mejorar el gasto es, en parte, sin duda, ¿no? Aunque uno no podría decir que los jubilados es un gasto, pero en algún punto es una erogación mensual. Sí, pero mientras tanto tienen que vivir. Totalmente. Esa digo, es la realidad. El presidente está muy abocado a eso, uno lo debería aplaudir porque realmente él llega a ser presidente porque en algún punto también cuenta una historia distinta respecto a la inflación, de la forma de abordarlo. Nadie se podría haber sorprendido, ¿no? El ajuste que ha hecho Milei debe ser la medida económica más anunciada en la historia, porque la anunció él en la escalinata. La gente lo votó. Mira, te voy a decir algo. Al ajuste de Milei la gente lo votó, el ciudadano lo votó en el balotaje, en las primera vuelta, en las PASO. Claro, ¿no? y en las PASO. En las PASO fue el primero con este discurso. Claro. Eso fue refrendado por el 30% más en la segunda vuelta en la primera vuelta, y fue absolutamente mayoritario ese discurso. Pero la carta es blanca, digamos, para perder en los jubilados y los lo que te digo es la medida más anunciada. Me parece que él es absolutamente congruente con lo que dijo, está haciendo eso. Lamentablemente, como decís, es una cosa más fácil, sí, porque ¿sabés lo que es subirle a los jubilados? Además tomó una decisión presupuestaria que Ricardo lo conoce mucho mejor que yo, casi me da vergüenza hablar sobre esto porque él es un profesional del tema, pero es una cuestión de software, ¿no? Vos le das la orden. Pero hay un lado humano que hay que tener en cuenta. Ya lo sé. No son solo los números. No. Lo que te digo es, Milei está siendo absolutamente congruente con lo que dijo y está haciendo, y gran parte de la sociedad está haciendo un esfuerzo feroz. No los ferroviarios de Maturana y tampoco algunos estatales y demás, pero la verdad es que todo el sector privado, en realidad los que estamos en relación de dependencia, todos hemos perdido una cantidad, digamos, de poder adquisitivo. Sin duda que todos tenemos otras herramientas, o que los que estamos en actividad tenemos herramientas y los jubilados prácticamente no tienen, ¿no? Entonces digo, entiendo el punto de los jubilados, me parece que es tremendamente difícil, coincido con que este bono debiera haber sido más grande, quizás no era tan digamos, urgente, ¿no? Llegar tan rápido en un mes, pese a cualquier costo. Superávit, exacto. Pero por otra parte es, digamos, tener al fondo acá y estar pensando en otro esquema político, en otro esquema con el fondo, estar pensando en levantar el cepdo, es consecuencia también de esto, ¿no? Hay mucho para decir. Willy, ¿querías decir algo en algún momento? Sí, yo
la verdad para resaltar, porque obviamente cuando llegas y te sentás, me pongo en el lugar de ellos, porque obviamente también estar acá muy cómodo y pedir el aumento de los jubilados es bastante cómodo, pero al mismo tiempo vos tenés 60% de chicos en pobreza. ¿Entendés? 60%. ¿Entendés? Entonces tenés filtración. Y esto es el INDEC, no es la UCA, ¿eh? Exactamente. Entonces vos estás estás en el despacho de economía, que acá el señor lo conoce, por lo menos yo también, pero de periodista, tenés filtraciones de todos lados y los recursos son muy limitados. Obviamente podrías haber achicado el déficit, ¿no? Menos en más tiempo, pero hubieras tenido más inflación, hubieras emitido, el dólar se te hubiera ido al demonio, el mercado te descreía, tenías una corrida. O sea, es difícil con lo que recibieron. Sobre todo la recibieron. No tenían plata ni para pagar los vencimientos de la deuda con el fondo ni con bonistas de enero, apenas se asumieron. Sí, y de hecho en asignación por hijo y tarjeta alimentar fue el aumento fuerte. Ahí fueron 100% aumento. Y vos tenés que pobreza de 60 en chicos también, más allá de la pobreza que en jubilados que es alta, creo que debe ser de 20. Cuando decimos que el país, que todos coincidimos en que estuvo mal administrado, no vamos a volver a calificar la gestión de Alberto Fernández, hay coincidencia absoluta seguramente en esta mesa. Hablamos también de cómo se dejó correr.